Hola, buenas noches. Bien, vamos a comenzar con, con puntualidad. Eh, en la clase del día de hoy vamos a tratar, vamos a desarrollar los llamados fines de la educación, ¿no? O sea, ya de alguna manera hemos hecho como un recorrido preliminar para llegar a este punto, ¿no? Como veíamos la vez anterior, la clase pasada, es distinto educar que instruir, ¿no? Y veíamos algunas diferencias. En realidad, el esfuerzo de la educación tendría que dirigirse principalmente a tres fines o tres propósitos fundamentales que vamos a tratar el día de hoy de ver de una manera más o menos detallada. El primer lugar, bueno, sería el sentido de los hábitos, hábitos intelectuales, por supuesto, hábitos también morales y hábitos de socialización o hábitos sociales. Por supuesto, sin duda, un aspecto fundamental de la educación es el desarrollo del pensamiento crítico y finalmente la socialización. Esos serían como los tres fines fundamentales del proceso educativo, lo que de algún modo querríamos desarrollar o alcanzar. Entonces, bueno, vamos a irlo viendo parte por parte. En realidad, podríamos decir que a ver, los, los hábitos, o sea, la educación, ciertamente supone un espacio para formar hábitos, ¿no? Para formar de alguna manera lo que llamaríamos o sea, hábitos como en tres dimensiones o en tres aspectos. En el sentido, incluso podríamos decir, cuando Aristóteles habla de la virtud, define de alguna manera la virtud como un hábito operativo bueno. Es decir, una, no es simplemente una acción que cumple un bien, sino que es una acción que se va como consolidando en el tiempo. El hombre virtuoso, para Aristóteles, no es un hombre que hace una acción buena porque eso podría ser de una manera accidental. La expresión que él usa en la ética nicomaquea es una sola golondrina no hace verano. En realidad, para Aristóteles es tan importante el sentido del hábito porque eh, configura el carácter. O sea, de alguna manera el hombre en ejercicio de su libertad va o voluntariamente va eligiendo unas acciones en vez de otras. Y a medida que elige qué hacer, esa elección ya queda para, de alguna forma, como instalada en su, vamos a decir, no sé, en su carácter, en la expresión de Aristóteles es hexis, ¿no? Como que de ahí también algunos consideran que viene incluso la palabra ética. Eh, entonces, el hombre virtuoso cada vez elige con mayor facilidad el bien, pero también ocurre lo contrario. El hombre vicioso elige cada vez con mayor facilidad o espontaneidad el mal. O sea, de alguna manera es, es las acciones humanas que son habituales van configurando el carácter. También cita Aristóteles en, en el primer libro de la Ética Nicómaco, también cita a Heráclito y dice, el carácter de un hombre es su destino, ¿no? Y, y es una expresión como muy interesante, porque por una parte puede ser que esté hablando de la naturaleza, del temperamento, pero por otro lado puede ser que esté hablando de lo que el propio hombre ha ido configurando a partir
de esta repetición, de sí, como de esta consideración habitual, ¿no? De las acciones. Entonces, claro, en la escuela o en las instituciones educativas se busca no solamente desarrollar hábitos intelectuales, que tienen que ver con ser disciplinados, constantes, organizados, etcétera, sino que también lo vimos cuando hablamos de la prudencia, de la frónesis aristotélica, también hábitos morales o hábitos éticos, ¿no? También de alguna manera no se podían, decíamos en aquella oportunidad, que quizás la prudencia no se pudiese enseñar de un modo como se instruye a alguien en el manejo de un contenido o de una técnica, pero se puede, digamos, lo ideal es que en la escuela, en las instituciones, los alumnos se encuentren con situaciones en las que tengan que deliberar, en las que tengan que elegir y, por supuesto, actuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, se desarrollan hábitos éticos y de una manera también hábitos sociales, ¿no? Por supuesto, el trabajo en equipo, la colaboración, la cooperación, la cortesía, eh, que lo vamos a ver un poco más detalladamente cuando veamos la socialización. Pero, digamos, el primer fin de la educación no es, recuerden que siempre la educación no busca, a diferencia de la instrucción, que era un poco lo que veíamos la semana pasada, no busca qué pensar o transmitir o decirle al alumno qué pensar, sino cómo pensar. Es decir, el primer fin es justamente lograr que el alumno, a partir de ciertos eh, sí, de ciertas actividades, ocasiones, procesos, se vayan consolidando todo tipo de hábitos. Hábitos de socialización, por supuesto, el saludar, en fin, cuando están los niños pequeños, uno le indica que deben dejar o sea, prestar atención, ese tipo de cosas, hábitos morales y, por supuesto, sin ninguna duda, hábitos intelectuales. Entonces, fin de la educación, en realidad uno podría, antes de continuar, em, hablar, pero un poco más acá, pero yo quisiera que ustedes, lo, quizás al final de la clase, em, podamos ver lo que son estos hábitos relacionados con la frónesis aristotélica, desde el punto de vista moral, y no sé si al final de esta clase, pero probablemente más bien de la siguiente, los hábitos intelectuales relacionados más bien con, con un ejercicio que vamos a desarrollar como mayor, más ampliamente, que es el sentido de la libertad. Bien, de todas formas, bueno, el desarrollo de hábitos intelectuales, éticos y sociales se pueden vincular con otros contenidos, como les decía, la frones, la socialización y la libertad. Lo van a ver con más claridad un poco más adelante. El segundo fin, o sea, aparte de que la educación busca desarrollar hábitos, eh, también, por supuesto, tiene como propósito el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía, ¿no? La autonomía intelectual. Educar es capacitar para analizar, cuestionar y decidir con criterio propio. Entonces, efectivamente, ¿cómo se desarrollaría este aspecto? O sería, por supuesto, desarrollar una capacidad de argumentar con razones, evaluar información y detectar sesgos y tomar decisiones responsables. Eh, ¿Cómo llegar allí? ¿No? Eso es un poco lo que yo les estoy pidiendo en el foro sobre el pensamiento crítico y la autonomía, ¿no? Cómo lograr que los estudiantes, que los alumnos realmente piensen por sí mismos.
que no, em, que, y bueno, hay distintas formas, por supuesto. Nosotros vamos a ver cuando empecemos a hablar de la unidad 2. En la unidad 2 está el modelo educativo, el modelo pedagógico clásico, y que por supuesto, bueno, más conocido es la, la el socrático, sin duda, y vamos a dedicarle probablemente unas 2 clases a Sócrates, eh, pero, pero de alguna manera hay que decir que la, la primera parte antes incluso de argumentar, antes incluso de evaluar la información o detectar los sesgos, y por supuesto de tomar las decisiones responsables, el primer elemento, vamos a decirlo así, el germen de el pensamiento crítico está en la pregunta, está en que efectivamente se puede lograr que el alumno o el estudiante, el discípulo, como lo quieran llamar, eh, nazca en él, salga en él una pregunta genuina. Más que, insisto, em, más que una opinión sustentada o que un cuestionamiento reactivo, que sea algo que realmente el estudiante quiera saber, ¿no? Entonces, por supuesto, el principal, digamos, reto del educador es incentivar o despertar en el alumno como una suerte de apetito, como una suerte de deseo por conocer. Eso también lo vamos a ver, porque, insisto, en la unidad 2 hay una parte que vamos a dedicar al modelo pedagógico clásico, con la paideia y especialmente Sócrates, pero, pero es importante como tratar de ver cómo despertar en el estudiante la curiosidad o el cuestionamiento o la pregunta genuina. La pregunta nos permite también iniciar un diálogo, porque cuando uno pregunta, uno desea, o sea, uno digamos, le puede preguntar a un libro, le puede preguntar evidentemente, lo ideal es preguntarle a un profesor, a un compañero, a un condiscípulo, pero la pregunta nunca es, o sea, rara vez es para uno. Y si fuese solo, sería como decía Hannah Arendt en la semana pasada, ese pensar que consiste en el diálogo silencioso del alma consigo misma, ¿no? O sea, es preguntar, preguntarse a sí mismo incluso, ¿no? Pero ese es el germen de la inteligencia, ese es el germen de la ciencia, es el germen del verdadero proceso educativo, la pregunta. Entonces, bueno, también, insisto, lo vamos a conectar ya con la unidad 2, pero bueno, lo vamos como anticipando. Si vamos a responder a la pregunta, si vamos a recibir algún contenido, si vamos a desarrollarlo, evidentemente, el pensamiento crítico tiene que consistir en poder argumentar, ¿no? En saber argumentar. También evaluar información y detectar sesgos, ¿no? Establecer un diálogo con lo que estamos trabajando y, por supuesto, tomar decisiones. El proceso educativo o sea, nosotros, por ejemplo, podemos estar hablando de niños, podemos estar hablando de jóvenes, podemos estar hablando incluso de adultos que de alguna manera están todavía, o sea, por ejemplo, yo estoy también he tenido experiencia, bueno, ahora mismo estoy trabajando en una dirección de posgrado y me doy cuenta que con personas adultas, personas ya con algún tipo de background científico, aún así les cuesta como formular adecuadamente un problema de investigación o les cuesta el proceso mismo de la argumentación. Y básicamente
porque es algo que no ha sido como desarrollado a lo largo de su proceso educativo. Em, y los primeros, o sea, nosotros no solamente entramos en diálogo con los profesores, también entramos en diálogo con lo que leemos. Em, yo les hago también una recomendación, porque es muy útil a la hora de investigar, si eso quieren hacer ustedes en algún momento, o de aprender. Si uno no tiene, por supuesto, en estos tiempos tanto tiempo, tanta, digamos, disponibilidad, pero si hay algo que realmente les interese, si un texto, sea de historia, de filosofía, de literatura, de crítica, de teoría política o social, si hay un texto que a ustedes realmente les interese, mi recomendación siempre es la siguiente. Hagan una primera lectura. Esa primera lectura tiene que ser como para enterarse, como para recibir, como para de alguna manera informarse del contenido que está en esa lectura. Es posible, si uno tiene ya como mucha, o sea, ya como un entrenamiento, que incluso en esa primera lectura aparezcan las famosas preguntas, porque ¿y es que es así? ¿O qué consecuencias trae que esto sea así? ¿O por qué afirma esto si antes ha afirmado esto otro? O sea, a un texto se le pueden hacer muchas preguntas. En una relectura, porque el verdadero aprendizaje está allí, en la relectura, tienen que el texto ser capaz de responder esas preguntas que ustedes le han hecho. Bueno, porque es una segunda lectura que se hace con propósito, dirigida. Es una segunda lectura dirigida por, con el propósito de responder las preguntas que le han hecho al texto. A veces se puede responder entre líneas, ¿no? A veces simplemente no las puede responder. Y si no la puede responder el autor, ahí se derivan en dos posibilidades, que serían, eh, o bueno, es una deficiencia del texto o algo incompleto, o una pregunta de investigación, ¿no? O se puede enlazar con otro autor o se puede enlazar con otro texto del mismo autor. Entonces allí poco a poco se va desarrollando esa capacidad. O sea, esa idea de que el libro es como una palabra, digamos, ya y tallada en piedra, que el libro es una autoridad incuestionable, porque lo dijo Aristóteles, porque lo dijo Platón, porque lo dijo, no sé, Descartes o Kant, es, no tiene ningún valor, o sea, no agrega ningún valor. Lo que nosotros podríamos decir en ese caso es repetir, pero no aprender, no asimilar. Por decirles un ejemplo, en la Ética de Nicómaco comienza Aristóteles diciendo, bueno, en la Ética de Nicómaco vamos a poner más bien una frase todavía más poderosa, la de la metafísica. Aristóteles dice, todos los hombres por naturaleza desean conocer. O la Ética de Nicómaco, todos los hombres actúan de acuerdo a un fin. Entonces, claro, uno puede decir, a ver, Aristóteles, yo sé de hombres que no quieren conocer, o vivimos en un mundo donde no queremos conocer, o qué pasa con la curiosidad intelectual, porque dices que todos los hombres desean conocer, o porque dices que todos actúan de acuerdo a un fin, si hay personas muy desorientadas, como, etcétera. Entonces, hay que cuestionarlo y hay que seguir leyendo a Aristóteles para saber por qué realmente eso es así o no. Entonces, bueno, esa es la recomendación, porque al final, si ustedes se dedican a las humanidades, en algún momento querrán investigar, en algún momento escribir eh, en distintos niveles, pero eh, el origen mismo del pensamiento crítico, del pensamiento, de la perspectiva o del hábito intelectual,
comienza allí, con la idea de la pregunta, ¿no? Pero una vez que nosotros encontramos una respuesta o creemos encontrarla, esa respuesta que nosotros podemos tener, es decir, ¿qué debe hacer Aristóteles cuando comienza su texto diciendo todos los hombres por naturaleza desean conocer? Esa es la tesis. Allí Aristóteles comienza su texto de la metafísica con su tesis, con la tesis por lo menos del primer libro. Algunos autores la tesis la tienen en el medio, la tienen al final, pero Aristóteles tiene un estilo que es así, muy categórico, que casi siempre comienza con su tesis. Por eso todos los hombres actúan de acuerdo a un fin o todos los hombres desean conocer, son como las tesis fundamentales de esos libros. Luego, claro, ¿qué tiene que hacer Aristóteles? Argumentar esa tesis, ¿no? Por tanto, argumentar es dar razones. Y nosotros, cuando estamos leyendo, tenemos que reconocer cuáles son esas razones, ¿no? Que está dando Aristóteles para afirmar que todos los hombres desean conocer. Lo mismo, cualquier tesis que nosotros alcancemos, tenemos que también tener capacidad de argumentarla. Tenemos que también tener la capacidad como de estructurarla. ¿Y cómo lo hacemos? O que, digamos, deberíamos hacer. Hay, digamos, lo que llamaríamos el esquema clásico de un buen argumento. ¿Cuál es el esquema clásico de un buen argumento? En primer lugar, bueno, la tesis, que es la idea principal que quiero defender, luego las razones, o las explicaciones que lo apoyan, las evidencias suelen ser importantes también para sustentar la tesis, como ejemplos, Aristóteles abunda en ejemplos, datos, citas, experiencias que hacen más fuerte la razón, ¿no? Y hay algo interesante que tiene que ver también en el esquema clásico de un buen argumento, que es anticiparse a cualquier contraargumentación o a cualquier objeción y responderla de modo también final o anticipado, ¿no? Ese sería como el elemento, el esquema clásico de un buen argumento. Entonces, un ejemplo que podríamos dar sencillo, ¿no? La tesis que yo quiero defender es la lectura en voz alta en el aula es beneficiosa. La razón es porque mejora la comprensión y la atención. ¿Es la evidencia? Bueno, puede ser un estudio de la universidad tal, aquí, encontró que los alumnos que leen en voz alta recuerdan un 20% más del contenido que los alumnos que leen, que leen en voz baja o que no leen en voz alta. Y, bueno, el contraargumento, lo que me pueden argumentar cuando estamos hablando de la lectura en voz alta es que, bueno, algunos alumnos pueden sentirse como que son tímidos o poco confiados. Y ya uno se adelanta y dice, aunque algunos alumnos pueden sentirse tímidos, el docente puede organizar turnos voluntarios y ambientes de confianza. Entonces, digamos, esa sería la posibilidad, o sea, cuando estamos enseñando de alguna manera a alguien a tener un pensamiento crítico, como les decía, pero lo más importante, dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, pero siempre es como generar una pregunta, que esa pregunta quede, que esa pregunta de alguna manera, incluso si la pregunta surge del propio estudiante, espontáneamente es lo mejor. Pero si no, bueno, pues se puede guiar, se puede orientar, como les decía, al estilo socrático, pero una vez que el estudiante tenga eh, ya una razón, tenga una tesis que responda a esa pregunta, es decir, ¿cómo logro yo que mis estudiantes comprendan mejor? Bueno, mi tesis es que la lectura en voz alta es beneficiosa. Entonces, bueno, allí yo tengo que establecer una serie de razones, buscar. Y así también es muy interesante desentrañar algún texto. Ver el texto de Aristóteles, por ejemplo, el primer libro de la metafísica, en su tesis, todos los hombres por naturaleza desean conocer. Ahí hay que subrayar por naturaleza, ¿qué quiere decir con por naturaleza? ¿Qué quiere decir
porque todos y no solo y no algunos, y que, a qué está llamando Aristóteles conocer. Y Aristóteles comienza precisamente tratando como de desentrañar el sentido de lo que está refiriéndose con el conocer. Entonces, bueno, el conocer es, bueno, se conoce por la experiencia, se conoce, entonces no es lo mismo conocer de manera de experiencia, no es lo mismo conocer por las causas, no es lo mismo. Entonces va desentrañando allí y entonces habla como los egipcios, como los artesanos. Entonces allí uno va como comprendiendo y como desmontando la argumentación, el, la estructura argumentativa del texto aristotélico. Podemos incluso decir, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que puedo contraargumentar o puedo hacer una pregunta que Aristóteles no responde, puedo afirmar que Aristóteles no respondió a esta pregunta, pero sí lo respondieron los estoicos, o lo hizo Santo Tomás, o bueno, terminó respondiendo la Descartes, en fin, allí es donde está el proceso mismo de enseñar a argumentar. Otro elemento muy importante para el desarrollo del pensamiento crítico es evaluar información y detectar sesgos, ¿no? Imaginemos que le decimos a un estudiante, eh, eh, escriba unas breves líneas sobre qué es la libertad de expresión. Y el estudiante, bueno, sobre todo el estudiante hoy en día, no, no lo piensa dos veces y va y le pregunta a ChatGPT qué es la libertad de expresión. Y el chat responde, la libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza a las personas la posibilidad de decir lo que piensan sin restricciones. Es uno de los pilares más importantes de una sociedad democrática y en general debe protegerse incluso si lo que se dice puede resultar ofensivo. Limitar la libertad de expresión casi siempre es un camino hacia la censura y la pérdida de democracia. Y el chico, bueno, va y entrega esta tarea porque, bueno, es la tarea que se le ha pedido que explique qué es la libertad de expresión. ¿Qué me dirían ustedes con respecto a esta respuesta? ¿Hay sesgos? ¿Podemos evaluar la información que nos está dando el chat? ¿Es correcta? ¿No es correcta? Me lo pueden poner ustedes también por el chat o pueden levantar la mano como quieran. Pero sí, Cristian. Hola, buenas tardes, profesora. Sí, o sea, si se busca la información de ChatGPT, eh, Ujú. evidentemente ya ChatGPT, como es una base que va recabando información de todos lados, ya tiene un sesgo. Entonces, posiblemente la información, la respuesta que va a entregar está orientada a todas las respuestas que ha recolectado. Ajá. Y, Entonces, sería como ideal tener argumentos o literatura o autores claros que sustenten lo que él está colocando para ajá. poder desde ahí quizá tener estas razones bien fundadas, como por lo menos sabiendo que viene desde un autor específico. Buscar las fuentes, ¿no? Quizás lo primero que uno tenga que hacer, si teniendo, digamos, haciendo incluso porque está todo el fondo moral o ético de de la investigación, ¿no? ¿Cuál es la fuente? ¿No? Em, pero pongamos que tenemos el texto y decimos, bueno, lo ha dicho ChatGPT. Hay que con respecto a lo que él ha dicho acá, aunque sea algo o sea, que no tenga una fuente directa, sino que sea lo que por medio del algoritmo el modelo de lenguaje determina o responde, específicamente a la respuesta, ¿qué encontramos? ¿Estamos de acuerdo con la respuesta del chat? ¿Hay algo que podemos evaluar? ¿Hay un sesgo que podemos identificar?
o está bien. ¿Qué creen? Pueden ponérmelo como en el chat también. O sea, ¿hay algo que les llame la atención acerca de esta definición de la libertad de expresión o no? ¿Qué creen? La libertad de expresión es un derecho fundamental, dice, que garantiza a las personas la posibilidad de decir lo que piensan sin restricciones. ¿Sí, Mariana? Sí, bueno, no sé si estará correcto, pero cuando leo al final limitar la libertad de expresión casi siempre es un camino hacia la censura y la pérdida de democracia, ahí siento que puede haber un poco de sesgo porque no está considerando quizás la libertad o la dignidad de una persona que se puede atentar con una expresión un tanto violenta, por más que se justifique como libre. No sé si me explico. Ahí, Totalmente, sí. ahí puedo identificar algo como sesgado. Sí, 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 sí. Porque, bueno, un poco lo que podríamos decir es límites quizás muy porosos entre la libertad de expresión y y el discurso de odio, ¿no? O sea, si el discurso de odio es libertad de expresión o hay que restringirlo. Por eso también cuando dice la libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza a las personas la posibilidad de decir lo que piensan sin restricciones. Eh, ¿Debería haber restricciones? ¿No deberían haber restricciones? Eso es debatible. Y de hecho, bueno, creo que incluso ya hay como leyes, ¿no? Que apuntan a la idea de, como tú señalas, la protección de la dignidad individual o, bueno, el tema de incluso el perjurio o la difamación, que, no, que sí se violenta, ¿no? Entonces tampoco podríamos decir que es un valor absoluto. Eh, Aunque sea fundamental, no necesariamente es absoluto, como lo está planteando también acá, ¿no? ¿Se les ocurre algún otro o no? Fíjense, yo acá los he como evaluado un poco. ¿Dónde aparecen los sesgos? En primer lugar, bueno, la generalización absoluta, sin restricciones, y casi siempre ignoran que en la práctica la mayoría de constituciones y pactos internacionales sí establecen límites, como les decía, discursos de odio, difamación, incitación a la violencia. Hay un sesgo liberal democrático. Se vincula fuertemente la libertad de expresión con la democracia, dejando de lado otros marcos culturales donde puede entenderse distinto. Hay selección de aspectos, solo se enfatiza el valor positivo, proteger la democracia, sin señalar tensiones con otros derechos, como hablábamos, el honor, la seguridad, la dignidad o la privacidad. Y hay un lenguaje valorativo. Expresiones como pilares más importantes y caminos hacia la censura cargan la respuesta de una postura normativa fuerte. Entonces, eh, hay como, de hecho, hay algo que yo diría que incluso, por lo menos a estudiantes de secundaria, sería muy útil darles que es lógica y argumentación, porque la lógica y argumentación nos permite reconocer falacias, nos permite reconocer sesgos de todo tipo, sesgos de confirmación, sesgos de, digamos, de todo tipo que vamos encontrando en una cantidad de materiales, de contenidos. Entonces, claro, se dice que ahora, porque vamos a encontrar, están los estudiantes muy, de alguna manera, o sea, el gran debate que existe ahora es si es posible que haya pensamiento crítico o si efectivamente las inteligencias artificiales, porque ChatGPT es una, pero hay muchas, y cada vez son más sofisticadas, son, podríamos decir, atentan directamente contra el pensamiento crítico y de alguna manera podríamos decir también, eh, terminan como
como mutilando esas capacidades, ¿no? Atrofiando, quizás es la palabra, atrofian la posibilidad de pensar. Entonces, ¿qué es la IA, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Una herramienta, un instrumento, una tecnología o es una metatecnología. Esa también es otra pregunta que está allí, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, podemos usarla, sin duda, pero usarla críticamente. Y eso también se enseña, o eso también hay que enseñarlo. No censurarlo, no demonizarlo en el aula, porque es una realidad con la que ya vamos a tener que convivir mucho, o sea, cada vez más. Y demonizarlo sería de alguna manera quedarse afuera o no tendría sentido. Pero sí como dialogar con esos textos. Y está muy bien buscar las fuentes, reconocer los sesgos, eh, entender, digamos, el lenguaje, lo que busca, son aspectos o ejercicios que tienen que ver con el pensamiento crítico. El otro fin, o sea, hay 3 fines que vamos a mencionar hoy, que son el fin de la construcción de hábitos intelectuales, morales y sociales, el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual, y el tercer fin de la educación sería la socialización, ¿no? La escuela y otras instituciones transmiten normas, valores y modos de convivencia porque hay, bueno, una integración en la comunidad, aprendizajes de roles y responsabilidades y construcción de identidad colectiva o identidad cultural. No hay, o sea, digamos, muchas veces, y sobre todo la experiencia de la pandemia, nos puso a nosotros a preguntarnos incluso si, cuál es el futuro de la educación, ¿no? Porque, bueno, la educación formal, porque de alguna manera en casa podemos obtener todos los contenidos, podemos instruirnos. Por eso era tan importante hacer esa distinción entre instruirse y educarse. En casa podemos instruirnos. La instrucción puede ser especializada y técnica con ciertos profesores o, o de alguna manera también personal por medio de libros y tal. Pero la educación no puede ser, em, digamos, o sea, como les decía, la pregunta es entre dos. La pregunta requiere de un interlocutor. Eh, el argumento y el contraargumento propio de la argumentación también requiere como de alguna manera un otro frente al cual estar o responder o así. Y es a eso lo que vamos a llamar socialización. O sea, la socialización no es simplemente aprender a cooperar o aprender a trabajar en equipo. La socialización es un proceso complejo donde se desarrollan un tipo de virtud o un tipo de virtudes que tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía, que tienen que ver con el ejercicio mismo de la justicia. Y bueno, allí me voy a detener un poco para explicar este punto. Este punto me gustaría como desarrollarlo un poco más ampliamente. ¿Por qué? Porque el tema de los hábitos, tanto intelectuales como morales, los vamos a seguir viendo a lo largo del curso. El tema del pensamiento crítico y la autonomía también, ¿no? Lo vamos a ir mencionando. Insisto, bueno, les dije, vamos a hacer como ese anclaje en la pregunta que tiene, que vemos en la educación socrática, en la paideia griega. Pero el tema de la socialización quizás no lo vamos a nombrar
tanto. Por eso me gustaría como detenerme un poco más acá. ¿A qué nos referimos con socialización y por qué la educación también consiste en aprender a socializar, ¿no? Consiste en aprender a ser parte, ¿no? Bueno, para ello voy a tomar, por supuesto, a un autor clásico como al mismo Aristóteles. Fíjense, nosotros podríamos decir que el hombre es un animal racional, ¿no? Así que así es la definición más estándar. Sin embargo, en la política, Aristóteles define al hombre como un animal político. No dice un animal racional, llama som politikon. Dice, el Estado es una creación de la naturaleza y el hombre es por naturaleza un som politikon, un animal político. De hecho, tanto es así que no lo he puesto aquí, creo que no lo he puesto en esta cita, pero Aristóteles también dice en la política que el hombre fuera de la polis o es un animal, una bestia, o es un dios, pero no es un hombre. El hombre solo es hombre en la polis y solo es hombre por la polis, ¿no? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué decir que el hombre fuera de la polis o es un animal o es un dios? ¿Por qué decir que el hombre es, por definición o por naturaleza, un animal político? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entienden ustedes? Pueden también ponerme en el chat, sí, o levantar la mano. Porque necesitamos socializar. ¿Por qué? Fíjense, el Estado, o sea, es muy curioso lo que dice Aristóteles cuando señala que el hombre es un animal político. Y si seguiremos leyendo las otras dos citas que están acá, dice, y aquel que por naturaleza y no por mera casualidad está sin polis, sin ciudad, es o un hombre bajo o por encima del hombre. Es como aquel sin tribu, sin ley, sin hogar, a quien Homero increpa. ¿No? Es un hombre bajo, un hombre como un animal, o un hombre por encima, es decir, un dios. El hombre es el único animal a quien la naturaleza ha dotado del don del habla. El habla sirve para expresar lo ventajoso y lo perjudicial, lo justo y lo injusto, y solamente el hombre tiene percepción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Fíjense, hay varias razones por las cuales el hombre es un animal político, ¿no? Pero es que el hecho mismo de llamarse justo, o sea, el hombre cuando es justo, para Aristóteles, por ejemplo, nunca lo sería intencionalmente, nunca quedaría, digamos, en el fuero interno de la persona. La justicia está cuando yo hago justicia. Y cuando yo hago justicia es porque estoy en relación con ese otro ante el cual o hacia el cual hago ese acto de justicia. ¿Recuerdan eso que decíamos cuando hablábamos de la frónesis? Que Hércules no podía ser valiente si no encontraba un peligro que vencer. Entonces, es la polis, en primer lugar, hay muchas razones por las cuales el hombre es un animal político, pero es la polis en la que el hombre verdaderamente logra conocerse y desarrollar las virtudes. O sea, en solitario o en aislamiento no desarrolla sus capacidades, no desarrolla su naturaleza. Queda sin habla, porque el hablar mismo es esa, digamos, relación
con el otro, el elemento fundamental de la comunicación. Necesitamos de otros, nos reconocemos, desarrollamos y subsistimos como especie, dice Christian. Fíjense que en la época de Aristóteles, eh, los llamados bárbaros eran aquellos que no hablaban griego. Decía, o sea, como que de alguna manera bárbaro, la propia palabra, casi todo, barbarian, siempre tiene como esa, incluso onomatopeya de balbuceo, porque para los griegos, para Aristóteles, los bárbaros eran los que no tenían el habla griega, eran los que de alguna manera no tenían esa capacidad de razonar, de pensar, de dialogar, no tenían el logos, porque la palabra logos en griego significa tanto razón como palabra, porque están como unidas, ¿no? La idea de razonar es la idea de dotar de discurso, de dotar de contenido lingüístico, de verbalizar una idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, en efecto, la socialización tiene que ver con un acto o sea, de reconocerte a ti mismo frente al otro, ¿no? Como esa suerte de dialéctica en el sentido de, no, o sea, lo que tú eres viene muchas veces definido por tu relación con los demás. Si eres hijo es porque tienes padres, si eres alumno es porque tienes maestros, si eres paciente es porque tienes médicos, y lo que de alguna manera te va dando esa identidad es una identidad de carácter social. Pero donde mejor se ve esta idea de socialización, esta idea de naturaleza política del hombre, de naturaleza política humana, es en el libro 8 de la Ética Nicómaco, que dedica entero Aristóteles a la amistad, ¿no? A la filía. Y en efecto, vamos a ver un poco cuál sería ese fin de la educación, qué tipo de amistad. Aristóteles dice que hay tres tipos de amistad. Hay una amistad que es la amistad por utilidad, donde, bueno, lo que se busca es un interés que tienen los dos amigos, porque toda amistad, para que sea llamada amistad, debe ser recíproca. Eso, él dice que hay dos elementos presentes en la amistad. Una es la reciprocidad, y la otra, que no está presente en todos los tipos de amistad, es la semejanza. En la amistad más perfecta hay siempre reciprocidad y semejanza. Ya les voy a explicar. Entonces, se dice hay tres tipos de amistad. Está la amistad por utilidad, está la amistad por placer y está la amistad por virtud. En la amistad por utilidad, dos personas se hacen amigos porque tienen un interés en común. Bueno, yo necesito ir a algún lugar, bueno, tú tienes auto, yo también, bueno, yo me voy contigo un día, tú te vas conmigo el otro día, y así, bueno, vamos gastando menos gasolina o usando menos el auto, lo que sea, pero en todo caso, esa amistad viene por ese interés. O, en fin, lo que sucede un poco en los trabajos y muchas veces es bastante común lo que es la amistad por utilidad, y se da incluso dentro del ámbito de la sociedad en general, ¿no? O sea, yo normalmente, o sea, lo que une, lo que articula un poco las relaciones interpersonales en el ámbito social, tiene que ver eso, intereses comunes o lo útil que soy y que son los demás para mí. Hay otro tipo de amistad que dice Aristóteles, que es la amistad por placer, donde, bueno, se comparten intereses y actividades, y dice él que la amistad por placer es muy propia de los jóvenes. Los jóvenes se reúnen, bueno, para reír, para jugar, para bailar, para divertirse, y ese tipo de amistad poco a poco como que va acabándose en el tiempo, pero bueno, es una razón por la cual también
las personas se unen. La amistad más perfecta es la amistad virtuosa, es la amistad que se da por virtud, donde existe de algún modo la búsqueda de un bien que es por el bien mismo. Es decir, cuando tú quieres al amigo o quieres, en todo caso, el bien del amigo por el amigo, no porque te sea útil a ti o porque te sea placentero a ti, sino que tú quieres al amigo por el bien mismo del amigo. Esta amistad virtuosa no es la más común. De hecho, Aristóteles dice que son pocos, o sea, que los amigos que uno tiene en ese sentido son pocos porque, bueno, porque además ese amigo que tienes o del que quieres su propio bien, en realidad termina siendo como una extensión de ti mismo, ¿no? La educación, de alguna manera, debería promover que las relaciones evolucionen hacia esa última forma de amistad, que de alguna manera es la más perfecta y la más duradera. Hay un elemento interesante en el libro dedicado a la amistad política, bueno, a la amistad, que dedica todo un libro a la amistad en la Ética Nicómaco. Es interesante varias cosas, ¿no? Si la amistad es una virtud, comienza el libro comienza el texto de Aristóteles. Se dice, si la amistad es una virtud, y si no lo es, o sea, él dice, bueno, si no es una virtud, está muy cerca de serlo. Entonces queda la pregunta. Él no define a la amistad como una virtud. Creo que no la define como una virtud porque es más difícil o sea, asociarla directamente a un acto. Es decir, tú puedes asociar, o sea, hacer un acto de justicia con el amigo, pero es más un estado que una energía, ¿no? Podría ser. Pero bueno, eso es discutible, eso se puede desarrollar. O eso es una pregunta que le podemos hacer a Aristóteles, ¿no? Leemos todo el libro dedicado a la amistad, se los recomiendo, es un texto bastante breve, pero muy bonito. Leemos el texto dedicado a la amistad y como comienza diciendo que si no es una virtud, está muy cerca de la virtud, podríamos leerlo completo y preguntar al final a Aristóteles, ¿es una virtud o no lo es? Hay otra parte donde habla también, un poco relacionado con la amistad, con la virtud, donde dice, la amistad, si no es, o sea, cuando lo relaciona con la justicia, dice, donde hay verdadera amistad, ya no hace falta la justicia. Si no hay donde hay verdadera amistad, donde hay amistad virtuosa, no hace falta la justicia. Entonces, por supuesto, eso nos da muchas luces de lo que piensa Aristóteles de la amistad política, o sea, de a ver cómo lo vemos. Fíjense, lo que daría Aristóteles y de alguna manera lo que sería interesante ver como proceso de la educación ideal, evidentemente, es que siempre buscamos de algún modo algo que consideramos bueno cuando somos amigos, cuando tenemos amigos. Lo que podemos considerar como bueno cuando tenemos un amigo puede ser un interés común, puede ser una utilidad, puede ser el placer o puede ser la virtud. Pero ¿cuál sería de alguna manera ese modo en que podríamos articular ese bien que querrían? O sea, vamos a ver cómo lo planteo. ¿Cuál sería el bien del amigo en un sentido político, ¿no? O sea, en la amistad política, Platón la llama homonoia. Lo voy a poner aquí en el chat.
Y la homonoia viene de dos palabras. Homo, que es como uno, ¿no? Y noia, que viene como de gnosis, de conocimiento. O nous, más bien. Es como, vendría de nous, que es como intelecto. Es como una sola comprensión, una comprensión común. Entonces, lo que de alguna manera buscan los amigos, que están juntos en una polis, o lo que buscaría una polis de amigos, sería lo bueno para el amigo. Y lo bueno para el amigo, si es bueno en sí mismo, y no es simplemente placentero o utilitario, sino bueno en sí mismo, de alguna forma sería bueno no solo para él, sino también bueno para mí, y sería de alguna manera bueno objetivamente. Eso se puede ver porque Aristóteles ahí dice que cuando nosotros buscamos algo, o sea, lo que rige el apetito humano, lo que hace que algo sea apetecible, siempre son tres tipos, estas tres razones, o que sea útil, o que sea placentero, o que sea bueno. Eh, la manera de comprender lo bueno, nadie elegiría vivir sin amigos. Sí, esa es una expresión de Aristóteles, ¿no? El otro es sentido común, otro yo, por eso queremos lo mejor para el otro, obvio cuando es virtuoso. Gracias, Cristian, está muy buena la acotación, porque me recuerda exactamente eso que dice Aristóteles. Nadie elegiría vivir sin amigos, y aunque tuviera que perder los otros bienes, no perdería a los amigos, ¿no? Y en ese sentido, lo que busca esa amistad es esa homonoia, yo creo que lo traducen como la concordia, lo traducen como un estado, el estado ideal político sería donde prevalezca esa homonoia, donde prevalezca esa, de alguna manera, comprensión de lo bueno en sí mismo, de lo bueno para todos, del bien común. Eh, Hay algo que es curioso en este libro sobre la amistad, eh, que ya lo desarrollo. Hay algo que es curioso, o que a mí me resulta curioso, en que este libro sobre la amistad, Aristóteles termina también desarrollando una serie de referencias a sistemas políticos. Es decir, así como está hablando del amigo, por utilidad, por placer, por virtud, termina hablando de monarquía, aristocracia, democracia, tiranía, timocracia. ¿Por qué, o sea, les pregunto, por qué Aristóteles hablaría de sistemas políticos en un libro dedicado a la amistad? Esa sería como una pregunta que le podemos hacer a Aristóteles, pero que se las hago a ustedes a ver qué piensan. ¿Por qué Aristóteles termina hablando, y hablando extensamente, de sistemas políticos como los que he mencionado, monarquía, democracia, aristocracia? ¿Por qué termina hablando de sistemas políticos y ampliamente, extensamente, en un libro dedicado a la amistad? Es decir, ¿qué relación podríamos, de manera general, encontrar entre la, la amistad política o la amistad, no hablemos de amistad política, hablemos de amistad y sistemas políticos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, Pablo? Profe, yo creo que porque la idea de, de este tema de la amistad y enfocado en el tema
de los sistemas políticos es como la idea de hallar el bien común para todos, po, el bien en general, y en la amistad también se genera eso, o sea, yo quiero lo mejor para mi amigo, y supongo que en la amistad también eso es recíproco, que mi amigo también desea lo mejor para mí, sin ninguna, que no medie ningún interés más que el bien común. Sí, y claro, pero sin embargo, dice, eh, él habla, por ejemplo, bueno, en realidad es interesante porque él incorpora extensamente en el libro sobre la amistad todo un desarrollo de los sistemas políticos. Lo dice fundamentalmente, creo yo, aparte, o sea, porque efectivamente el vínculo ideal, o sea, la sociedad ideal es de alguna manera donde podemos encontrar como ese tipo de amistad, tanto recíproca como bueno, entre semejantes. Los sistemas políticos que menciona, él dice, los va a relacionar también con relaciones interpersonales o con relaciones, creo que más que utiliza como la imagen de la familia. Entonces dice, tenemos, por ejemplo, una monarquía eh, y la relación es cuando la relación del padre y el hijo. El padre quiere el bien del hijo y sabe cuál es el bien del hijo, pero padre e hijo no son iguales, ¿no? El padre es ese rey protector, incluso la llamamos monarquía, pero ahora mismo se me escapa la palabra griega, pero tiene que ver algo así como bueno, eso, el reinado, como ese rey, el padre quiere el bien del hijo y sabe cuál es el bien del hijo y el hijo sabe que el padre eh, lo cuida, ¿no? Y busca su bien. Esa es la monarquía. Sin embargo, la monarquía se pervierte y cuando el padre se hace un tirano y no busca el bien del hijo, sino su propio bien, ¿no? Entonces, la monarquía se pervierte en tiranía. Luego él habla de la aristocracia. La aristocracia, él lo relaciona como una relación, como si fuese una relación entre dos esposos, ¿no? Em, bueno, muy en el contexto aristotélico, el hombre, el esposo, es moralmente o, no sé, superior a la esposa, pero es también eso, busca el bien de la esposa y busca el bien de la familia en general, pero la aristocracia también se puede pervertir en oligarquía cuando el esposo solo quiere su propio bien. Finalmente habla de la timocracia. La timocracia no es tampoco fácil de traducir, algunos lo llaman república, es la relación entre hermanos. Y es interesante porque quizás allí entraría la idea de una amistad política, una filía política, em, donde efectivamente los hermanos son semejantes y buscan efectivamente un bien común, buscan esa homonoia, buscan la comprensión de lo que es bueno para todos. Hay entre ellos concordia. ¿En qué se degrada esa democracia? ¿Cuál creen ustedes que sería lo que versión de la democracia? Perdón, de la timocracia. Bueno, de hecho ya lo he dicho. La timocracia termina degradándose o pervirtiéndose en democracia, paradójicamente. Es decir, de alguna manera, paradójicamente, la timocracia
cuando no se, o sea, cuando se pervierte, se hace democracia. Recuerden que los clásicos, tanto Platón como Aristóteles, son críticos con la democracia, ¿no? Ya voy a explicar por qué. Comenta Cristian, al final cada régimen político se puede asociar a cada tipo de amistad, además de ser una parte importante para la cohesión social y estabilidad como los buenos amigos, donde hay una buena amistad hay justicia, respeto e igualdad. Sí, de hecho, donde hay amistad, no dice Aristóteles, no hacen falta ni siquiera las otras virtudes, porque ya la amistad garantiza, ¿no? Que no se necesite ser justo, porque ya tú buscas el bien, ¿no? Pero lo curioso acá es por qué Aristóteles, claro, fíjense, si pudiésemos decir el nivel, el sistema político como más alto, como que es la monarquía, se pervierte en el más bajo, que es la dictadura o la tiranía. La aristocracia en la oligarquía, pero los que están como en el medio, que más o menos se tocan, son la timocracia y la democracia. La timocracia sería como una república de hermanos donde se busca la concordia o la comprensión del bien común, la famosa homonoia. La democracia puede derivarse, o sea, la timocracia deriva en democracia porque la democracia pues tiene los vicios de la, digamos, el parecer de las mayorías, el que no estén cualificados, se pierde la semejanza, se va como de alguna manera, de alguna forma para Aristóteles la democracia supone un riesgo, el riesgo de, bueno, no buscar el bien, sino desarrollar el poder de las mayorías o las tiranías de las mayorías, ¿no? Bueno, modos de alcanzar los objetivos de la educación. Los objetivos de la educación se pueden presentar de muchas maneras, con distintos tipos de organización y en todo caso debe tenerse presente que responden a distintas maneras de entender cómo debe ser la sociedad. En todo caso, dice Navaja Tarejos, me parece que pueden considerarse tres fuentes de actividades escolares, lo que el sujeto quiere aprender y hacer, lo que puede y lo que debe. Los dos primeros, lo que quiere y puede, están asociadas a la persona, pero la tercera está asociada a la sociedad. Todas guardan relación con el sentido de libertad. Entonces, claro, aquí de alguna manera estaría como anticipándose incluso a lo que vamos a ver en las próximas dos clases, que son los objetivos de la educación, por supuesto, hemos dicho, es una relación. O sea, nosotros hemos hecho algunas distinciones en el pasado, que son importantes. Primero, la primera distinción es entre individuo y persona. Se educa a la persona, siempre. Y la educación personalizada, la educación que va hacia la persona, no puede estandarizarse, que es un poco lo que ocurre cuando hablamos de individuos. La otra distinción es entre educar e instruir. Instruir es mucho más fácil, instruir es mucho más común, educar es muy difícil, ¿no? Educar es más complejo y es más arduo. Cuando hablamos de socialización, nosotros efectivamente estamos hablando de establecer, como les decía, una amistad entre iguales, una amistad o sea, que sea recíproca, pero que apunte a la comprensión de un bien. Y evidentemente, ese bien, esa famosa homonoia, esa idea de bien común, es lo que responde a la tercera variable, por decirlo así, asociadas a la búsqueda de los objetivos de la educación, que es lo que debe ser, ¿no? O sea, en las actividades, como dice Navalia Tarejo,
apuntan a lo que el sujeto quiere aprender o puede hacer y aprender, pero también debe apuntar a lo que debe. Y en lo que debe, esa suerte de referencia deontológica se dirige mucho al concepto o a la noción de sociedad que tenemos. Por tanto, la educación siempre está, o sea, bueno, podemos quizás terminar con esta pregunta o dejar esta pregunta para la reflexión. ¿Qué tan politizada está la educación o debe estarlo? ¿No? O sea, la educación tiene que ver con la política o no tiene que ver con la política, debe tener que ver con la política o no debe tener que ver con la política. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos, en realidad, ¿quiénes realizan las políticas públicas? ¿Quiénes invierten en la educación? ¿Quiénes de alguna manera revisan los currícula, ¿no? Los pensa, todo lo que tiene que ver con el diseño educativo, la política? Y de alguna manera, ese podría ser como el punto culminante un poco de esta reflexión, que hablamos sobre la socialización como fin de la educación. Para los griegos, o sea, digamos, podemos tener distintas concepciones de política, pero de alguna manera, desde el punto de vista de lo que estamos hablando del hombre como animal político, la política es, es la que tiene como objeto, podríamos llamarlo, algunos lo llaman bien común, otros lo llaman eudaimonía, y algunos definen o traducen eudaimonía como felicidad o bienestar. Ese sería como el objeto propio de la política para los clásicos. Probablemente algunos teóricos de la política más moderna digan que el objeto propio de la política no es la eudaimonía, sino que es el poder o el ejercicio del poder. Bueno, eso es otra discusión. Pero de alguna forma, si para los clásicos el objeto propio de la política es la eudaimonía o la felicidad o el bienestar, el político presenta a la sociedad un proyecto de lo que la sociedad debe ser. Y ese proyecto de lo que la sociedad debe ser para alcanzar ese bien común o alcanzar esa felicidad, debe sustentarse, debe articularse, lograrse por medio de procesos educativos. Hay como, digamos, como distintos hilos que tejen ese fin o ese propósito. Uno es la educación, otros son las leyes, otras son, digamos, bueno, leyes escritas, leyes no escritas, otras podría ser la cultura, pero todo está claramente articulado mientras se tenga una comprensión. Por eso es que habla Aristóteles de homonoia, de un nous común, de una comprensión común de lo que queremos como sociedad. Si no se tiene esa comprensión de lo que queremos como sociedad, tenemos como hilos sueltos, pero no tenemos, digamos, ese logro, esa posibilidad. Entonces, bueno, para un poco cerrar, dice Pablo, claramente las instituciones educacionales imparten una idea política, un sesgo, un camino específico en algunos colegios,
los privados enseñan a sus estudiantes a tener una visión donde ellos son los destinados a manejar el poder. Sí, sí, sí. Y por eso esa manifestación de lo que es sociedad está en la educación. Y bueno, ya sea la educación pública, la educación privada, el diseño curricular, los contenidos, los textos escolares, o sea, los propósitos, todo lo que está allí también tiene un sustrato político o una comprensión de lo que una sociedad debe ser. Entonces, como les decía, tenemos 3 fines en la educación que hemos visto hoy. Uno, bueno, la formación de hábitos. 3 tipos de hábitos. Hábitos intelectuales, por medio de disciplinas, hábitos de estudio, bueno, hábitos morales o éticos que tienen que ver con lo que hemos visto de la prudencia y hábitos sociales, que es lo que hemos visto con la socialización. Entonces, no tiene que ver, o sea, las instituciones educativas son un espacio donde vamos aprendiendo también a comprender la sociedad que queremos, a pensar esa sociedad en la que estamos, qué tan conforme estamos con ese concepto de sociedad en el que vivimos. Y las instituciones educativas son también el espacio natural, instituciones educativas también, las universidades, etcétera, espacios naturales eh, de teorizaciones, de reflexiones, intercambios y debates para poder transformar esa sociedad y para poder tener una comprensión común de lo que, hacia dónde estamos yendo o hacia lo que queremos construir. Dice Naval de Anterejos que las 2 primeras, bueno, están asociadas a la persona, la tercera a la sociedad y todas guardan relación con el sentido de libertad. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar sobre educación y libertad. Bueno, conclusión, educar es formar personas que piensen bien, actúen con hábitos sólidos y sepan vivir en comunidad. La semana próxima es la semana 6, entonces aquellos que todavía no se hayan inscrito en el foro o no hayan participado tienen esta semana para hacerlo. En la semana 6, bueno, termina el viernes, que sería el viernes siguiente después de la clase. Ya voy a corregir el foro y les pondré su nota. El paso final sería hasta el viernes, para hacer los posts. Serían 2, recuerden que son 2 posteos, son 2 participaciones en el foro. Ahí está la rúbrica, la pueden revisar. Y sí, yo ya el viernes, bueno, voy a darles hasta todo el viernes para que lo hagan. Y yo el fin de semana ya corrijo para que el lunes de la semana 7 tengan su nota. No mañana, el viernes de la semana 6. El viernes de la semana 6. La rúbrica, ¿dónde está? Debe estar allí mismo. Déjenme ver, acá sí la veo. Porque ahí debe estar en la misma actividad. A ver, semana 6. A ver si está visible para ustedes. Si dice fecha de entrega, rúbrica, aquí está. Bueno, en todo caso, se las comento aquí para que la vean. Bueno, los criterios
el tipo de publicación, bueno, si la publicación analiza significado etimológico, historia, concreciones, modelos, críticas, la publicación explica conceptos o la publicación no tiene coherencia ni relación con el concepto. Efectúa 2 aportes significativos en los comentarios de sus compañeros, aporta elementos nuevos, no solo si está a favor o en contra del argumento, y realiza la actividad en el plazo establecido y considera las normas de interacción en línea. Serían como el puntaje, ¿no? Entonces, bueno, tienen que ser 2 aportes significativos en los comentarios de sus compañeros, hacer la actividad en el plazo establecido y, bueno, traten de ser como de alguna manera agregar algunos elementos, ¿no? Se puede agregar una cita, un autor, una referencia, eso siempre va a ser bueno. Entonces los dejamos hasta el viernes, yo creo que hoy es 5, viernes 13, hasta el viernes 13. Y yo el 14, no, viernes 12 creo que es, viernes 12 de septiembre, y yo 13 y 14, que es el fin de semana, lo corrijo y las notas la tienen el lunes 15. Creo que esa semana, el lunes 15, no tendremos clase porque son las fiestas o la pausa académica, creo que coinciden. Y bueno, ya nos vemos entonces bueno, la próxima semana es una clase sobre la libertad. Que estén muy bien, chicos. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, profe, igual. Bueno.